Sí, al ministro le quería plantear si estas plazas en realidad van a funcionar como va a haber fiscales nuevos trabajando o va a pasar en la mayoría de los casos que son fiscales que ya están trabajando pero no de manera, digamos, se va a regularizar su situación porque son fiscales interinos o como el término técnico que no conozco. Le quería preguntar también si la Abogacía del Estado, que depende de usted directamente y por tanto el Gobierno, se persona en el asunto, estamos hablando de corrupción, en el asunto de la sede del PP y se va a personar también, por ejemplo, en el asunto de los contratos de AENA, si debemos interpretar que el Gobierno, su Gobierno, cree que el Gobierno de Aznar, del que dependía lo de AENA, y el PP se beneficiaron a la trama Gürtel, si esa personación la podemos interpretar así. A la vicepresidenta le quería plantear esta semana se ha hablado muchísimo de Grecia. Quería saber cuál es la posición del gobierno español, más cercana a lo que está haciendo el gobierno alemán. El ministro griego está recorriendo toda Europa, parece que a Madrid todavía no viene, pero ha ido a varios sitios y le han tratado de forma distinta. Quería saber si su posición se acerca más a la del gobierno alemán o a la del gobierno francés y si un caso muy importante, un detalle que es comparativo con España, claro, el tema de los 750 euros de salario mínimo. Si Grecia lo pudiera hacer, ¿por qué lo podría hacer Grecia y España no? Si usted cree que eso se puede comparar. Y un último asunto, el señor Monedero parece que ha hecho una declaración complementaria. Quería saber si el Gobierno se da por satisfecho, si cree que el asunto ya está resuelto, o el Gobierno va a seguir, o Hacienda va a seguir investigando, ¿qué va a pasar? Muy bien, las 66 plazas que se crean ahora, 50 de ellas van destinadas a la incorporación de nuevos fiscales, son incremento neto de plantilla absolutamente. Las otras 16 son para organizar también situaciones que actualmente están de manera interina, porque, como les decía, desde el año 2010 no había habido aprobación de plantilla de fiscales. Cada año hay oposiciones, se van incorporando. Nosotros incorporaremos estos 50 fiscales el próximo mes de junio. También se incorporarán nuevos jueces a la carrera judicial que están terminando sus estudios durante este año. Durante el año que viene eso es un trabajo continuado y progresivo. Y lo que hacemos con este decreto es ampliar las plazas, crear plazas nuevas por valor de 50 y reestructurar los puestos de trabajo para esas plazas que no serán para las personas que ingresen en la carrera fiscal, sino para concursos internos, llevarlas allí donde son más necesarios, a la Fiscalía de Audiencia Nacional, a la Fiscalía Anticorrupción, a las fiscalías donde tienen mayor carga de trabajo, como puede ser la de Madrid, la de Cataluña, la de Andalucía. Por lo tanto, es un doble objetivo: dar entrada a las 50 nuevas personas que se incorporan a la carrera fiscal y, además, reorganizarnos para situar los efectivos allí donde son más necesarios. La Abogacía del Estado es parte en diversos procesos penales en los que usted se refiere. Ha formulado escritos de calificación y, por lo tanto, tanto en defensa del interés general como en particular de la agencia tributaria, que es cuando ha habido algún interés de la agencia tributaria hipotéticamente lesionado, ha estado representando esos intereses. Por lo tanto, la agencia tributaria está en el proceso, en ocasiones, como digo, calificando, en ocasiones también como acusación, y por lo tanto va a continuar durante todo el proceso participando en él. Y en todas las piezas separadas o en todos los procesos, las causas abiertas, en todas ellas la Abogacía del Estado participa en defensa del interés del interés público, del interés general. Por lo tanto, yo creo que eso está en el leitmotiv de la Abogacía General del Estado. No es ninguna orientación hacia un gobierno o hacia otro gobierno. Siempre la Abogacía del Estado tiene atribuida la defensa del interés de la Administración general y, por lo tanto, participa en todos los procesos en los que hipotéticamente pueda estar lesionado ese interés general, sin perjuicio de las resoluciones judiciales que puedan llevarse a cabo o que puedan adoptarse por los jueces y los tribunales. Bien, la pregunta en relación con Grecia me preguntaba cuál es la posición española, y es nuestra posición propia. Mire, una vez que se conozcan los planes de Grecia y si esos están o no en línea con las normas de la eurozona, pues este Gobierno fijará su posición. Grecia debe explicar al Eurogrupo, habrá reuniones en estos días, cuáles son sus planes de futuro. La posición del Gobierno de España es que los Estados tenemos una responsabilidad con independencia de quien nos gobierne, y quien gobierna asume los compromisos que como Estado Grecia derivó de procesos anteriores. Pero hay una cosa que creo que es importante destacar, y son los compromisos que España ha venido manteniendo con Grecia y con el pueblo griego a lo largo de todos estos años. España ha aportado, como saben, 26.000 millones, 7.000 bilaterales y 19.000 en garantías, sin que además la situación del sistema financiero español tuviera ningún tipo de exposición
a la deuda griega, con lo que nuestra solidaridad es muy clara y nuestra posición también. Con independencia de quién gobierne, se tienen que cumplir los compromisos. Y más allá de rondas, lo que es importante es que se clarifique por parte del Gobierno de Grecia cuál es su posición y cuáles sus peticiones respecto, o sus planes concretos respecto a la situación en la que viven. En relación con la segunda de sus preguntas, pues yo creo que es importante destacar la situación y los compromisos de los distintos gobiernos. España no ha pedido nunca un rescate en los términos en los que Grecia y otros países lo necesitaron, y eso ha marcado una diferencia importante y también unos niveles de recuperación que hoy tenemos. Y nosotros estamos cumpliendo nuestros compromisos y gracias a un conjunto de reformas económicas, España está mejorando su economía. Ya le corresponderá a otros gobiernos, no es el de España, le corresponderá en su caso explicar al gobierno griego si en la situación en la que viven, no ya tanto por la deuda pasada, sino por sus compromisos y sus necesidades de futuro, cómo va a abordar o qué consistencia tienen o no decisiones de esta naturaleza y cómo en el marco de su política económica pueden encajarlas. Pero eso, desde luego, no es algo que deba hacer el Gobierno de España, y tendrá que explicarlo en su caso el Gobierno griego dentro de la estrategia que tengan en el seno de la Unión Europea. Monedero. Perdóneme, es que lo tenía aquí al final. Pues mire, el Gobierno no le corresponde entrar a decir en los procedimientos de la Administración tributaria si iniciado un procedimiento que no se ha podido notificar, eso una complementaria anula o no la responsabilidad. Eso tendrá que decidirlo la Agencia Tributaria por sus trámites, teniendo en cuenta el procedimiento, el origen y el destino de esa cantidad. Lo que sí parece claro, por reconocimiento de parte, es que no había cumplido sus obligaciones tributarias. Al margen de los procedimientos, políticamente, si todos los españoles hicieran lo que hace el señor Monedero, a ver cómo pagamos los servicios públicos, la educación y la sanidad en este país. Buenas tardes. Quería preguntarles por el IVA cultural, porque el Gobierno ha bajado el IVA de las flores en la reforma fiscal del 21 al 10%, también el IVA con el que será la venta de obras de arte del 21 al 10%, y me gustaría saber si ya el Gobierno toma una decisión sobre este tema, porque se ha hablado mucho, el ministro de Educación, Cultura y Deporte ha hablado en varias ocasiones de que se está estudiando bajar el IVA cultural. ¿Está más cerca esta decisión? Y porque el sector pues se considera asfixiado, ¿no? Y que no puede seguir adelante con las actuales condiciones. Después, a la vicepresidenta y al ministro de Justicia les quería preguntar por el proyecto de ley de segunda oportunidad. El ministro de Justicia, que también ha participado en la elaboración de este plan, y que hay un punto en el que parece que Economía y Hacienda no se están poniendo de acuerdo, como las quitas a Hacienda y la Seguridad Social. En los borradores que hemos visto, este asunto se incluye, pero parece que Hacienda no está dispuesta a que haya quitas para Hacienda y la Seguridad Social. Eso también es una confesión de parte, ¿eh? De los borradores que hemos visto. Claro, lo vemos, porque al final es verdad. Digo, no vamos aquí a mentir. Y como salía de su ministerio, y sí sé que incluye ese tema, pero Hacienda dice que no, pues quería saber cómo va a quedar al final el asunto. Y ya por último, a la vicepresidenta le quería preguntar por el tema de Grecia. ¿Han tenido contacto con el gobierno griego? ¿Han hablado ya con el ministro de Finanzas? ¿O sabe si algún ministro ha intercambiado pareceres sobre este? Vamos, o se ha roto totalmente la comunicación institucional con Grecia después de las elecciones. Gracias. Respecto de las primera de las cuestiones, y después la ministra de Agricultura les puede explicar lo del IVA de las flores, porque afecta también a su ministerio. Mire, nosotros a lo largo de estos últimos meses lo que hemos estado analizando son distintas medidas en relación a la cultura en general.
distintas cuestiones. Hay algunas, pues como las obras de arte, que hemos encontrado una solución, una posición. Hay otros temas que estamos analizando como mejoras en el asunto de las subvenciones, cómo puede regularse de mejor manera, y estamos trabajando en eso. No le puedo ahora ni decir fechas ni anticipar soluciones, pero desde luego sí que se está viendo pues, los distintos aspectos que pueden afectar a ese ámbito y en los que podemos colaborar y mejorar. Sobre la ley de segunda oportunidad, ministro de Justicia. Bueno, yo creo que a lo largo de toda esta legislatura hemos ido aprobando diversas leyes, diversas reformas que han intentado, identificando problemas de la sociedad española, problemas del sistema financiero, problemas de las empresas, problemas de los ciudadanos, facilitar las distintas negociaciones en el sistema financiero, con la renegociación de las hipotecas, con la creación de sistemas de vivienda social para temas como han sido los de los desahucios. A todos ellos hemos intentado dar respuestas y se han ido adoptando muy diversas medidas durante toda la legislatura. En este momento también estamos trabajando en lo que se ha dado en llamar una ley de segunda oportunidad, que estará orientada a pequeñas y medianas empresas, a autónomos y a personas físicas. Es, por lo tanto, un paso más en la búsqueda de crear un marco que permita que las personas que están teniendo dificultades económicas y que pese a ello están intentando atender a sus deudas, las deudas que tienen contraídas, muchas veces las personas físicas son más la deuda hipotecaria es la quizá la más importante de la mayor parte de las personas físicas, pero hay otro tipo de deudas. Por lo tanto, estamos intentando analizar cuáles pueden ser las medidas que, sin generar ningún desequilibrio en el sistema económico general, sin embargo, permita abrir esa puerta de oportunidad a los ciudadanos, a los autónomos y a las pymes. En eso estamos trabajando. Ahí aparecen también créditos públicos, créditos que suelen ser preferentes, porque son créditos de todos, no son créditos de una parte, no es un crédito que tenga un banco, una empresa o un particular, son créditos que todos los ciudadanos tenemos contraídos porque somos los titulares de los ingresos públicos. Por lo tanto, disponer de ese derecho que es de todos, pues tiene siempre una protección especial en nuestra legislación. Los créditos públicos de la Hacienda Pública y de la Seguridad Social suelen ser preferentes en la recuperación, pero también están encima de la mesa y en eso estamos trabajando y yo creo que en las próximas semanas tendremos una propuesta ya cerrada y elaborada. La última. Sí. No, Oliva. Y luego, gracias. Sí, pero por contextualizarlo, ¿no? Y por quienes, al menos en todo el sector agroalimentario lo sepa, fue el único. Dentro de todo el sector agroalimentario solamente se subió el IVA a las flores y las plantas, con lo cual se ha corregido, porque fue una especificidad y lo que se hace es corregirlo para alinearlo con lo que no sucedió en el resto de los productos del sector agroalimentario. Y sobre Grecia, del mismo modo que los cambios de gobierno no cambian los compromisos que los Estados tienen asumidos, los Estados mantienen sus relaciones con independencia de quiénes son en cada momento el gobierno que han elegido los ciudadanos. O sea que se celebran reuniones del Consejo de Asuntos Generales, del Consejo de Asuntos Exteriores, el ECOFIN, el Eurogrupo, es decir, que los contactos en los distintos ámbitos con el gobierno griego y con sus representantes en el seno de la Unión Europea pues se mantienen con la normalidad con que se mantienen en esos foros. Buenas tardes. Se cumple un año de la muerte de 15 personas en Ceuta, en el Tarajal, y todavía no hay responsables. Me gustaría saber si este debate llega al Consejo de Ministros y si preocupa que hayan muerto 15 personas y todavía no haya habido justicia y que se vean involucradas también se puedan ver involucradas fuerzas de seguridad del Estado. Me gustaría que hiciera la vicepresidenta una valoración al respecto cuando se cumple un año de la muerte de estas 15 personas en Ceuta. Gracias. Bien, en primer lugar, señalar que uno de los principales objetivos que tiene el Gobierno en su trabajo contra la inmigración irregular es fundamentalmente acabar con las mafias que son las responsables de que al final tengamos en nuestras fronteras y en las de otros Estados miembros sucesos como este tan luctuoso que vivimos hace un año y que se siguen viviendo a lo largo de todo el Mediterráneo. Yo creo que ese es un esfuerzo compartido que tenemos que tener el conjunto de la Unión Europea. Somos frontera sur, no somos los únicos, pero somos una frontera importante en que tenemos que tomarnos muy serio esa lucha contra las mafias porque sencillamente son los responsables, ni más ni menos, que esto se produzca, trabajando para una inmigración que se encauce desde un punto de vista de la regularidad,
de acuerdo con nuestras normas, que fomente además la integración y que además, y en el conjunto de la Unión Europea, podamos ser consecuentes y solidarios con este tipo de políticas. Más allá de eso, hay un procedimiento abierto, una investigación que nosotros desde luego respetamos y tenemos que respetar, que será quien determine en su caso cuáles son los hechos probados y cuáles son las responsabilidades que de ahí se derivan. Gracias, vicepresidenta. El Gobierno, en concreto el presidente del Gobierno, ha defendido muchas veces las virtudes del bipartidismo en España y en otros países avanzados. La encuesta que hemos conocido del CIS de esta semana refleja que ya no hay bipartidismo ahora mismo, sino tripartidismo. Yo quería saber cómo interpreta, cómo valora el Gobierno esta situación, si le preocupa por los efectos que pueda tener, sobre todo con el cambio que se ha producido en la segunda posición, y también cómo valora, cómo interpreta el hecho de que el inicio de la recuperación y los datos de empleo que ya se han conocido el año pasado y las previsiones de este año no hayan sido suficientes para que el partido del Gobierno haya subido en estimación de voto, como se comprueba desde el último barómetro. Gracias. Saben ustedes que, en este caso es la encuesta del CIS, que se hace por un órgano adscrito, aunque independiente, del Ministerio de Presidencia, que el Gobierno no valora las encuestas. Son un instrumento de trabajo que hay que analizar y que hay que evaluar en su seguimiento, pero no nos corresponde a nosotros hacer esa valoración. Por nuestra parte, lo que nos corresponde es aprovechar la estabilidad política del momento para hacer reformas y conseguir consolidar la recuperación que está apareciendo. Luego, en esas encuestas, pues mire, unas cosas son las encuestas y otras cosas son las elecciones. Y aquí todavía queda mucho tiempo por trabajar y muchas cosas que seguir avanzando. Mire, valoraremos lo que es la encuesta definitiva, la de verdad de los ciudadanos, que son las distintas elecciones, que hay bastantes este año, hay 4, o sea, las encuestas y todos los comicios convocados. Buenas tardes. Tengo entendido que han también analizado en el Consejo de Ministros un primer informe sobre el temporal de frío que azota a la península. No sé si está en condiciones de darnos algún dato sobre una primera evaluación de daños y que si tiene algún tipo de cifra o de ayudas que se podrían dar a todas las personas afectadas por el temporal. Gracias. Hemos empezado ya con esos trabajos. En otras ocasiones se espera que termine o que remita el temporal. En este caso hemos empezado desde el primer momento a ir canalizando las distintas informaciones de las delegaciones del Gobierno que nos van llegando, así como la información que tenemos más directamente, como puede ser a través del Ministerio de Fomento. Todavía quedan días, todavía no podemos cerrar las cifras, pero ya tanto en la reunión que tuvimos en sus secretarios pasado miércoles como en este Consejo de Ministros, tanto el ministro del Interior, en daños ya conocidos, tanto en viviendas particulares como en algunas instalaciones municipales, pues ya ha hecho un desglose de las que son más importantes. El Ministerio de Fomento ya ha presentado sus primeros avances porque ha habido importantes daños en infraestructuras, tanto en carreteras como en infraestructuras viarias. También la ministra de Agricultura, sin perjuicio del aseguramiento que tiene en buena parte de estos daños, y en las próximas semanas, en cuanto ya remita el temporal y podamos ponernos a trabajar técnicamente mucho mejor y ya mucho más acotado y finalizado, pues como en anteriores ocasiones, los distintos consejos de ministros irán evaluando esos daños y buscando los mecanismos para su satisfacción. Es todavía prematuro, sabe que seguimos en alerta en muchas comunidades autónomas, que en estos días hay que seguir trabajando. Nuestra atención está en los elementos en los que tenemos responsabilidad y competencia, pues trabajando intensamente, pero ya digo, desde el primer momento nos hemos puesto ya a recopilar la información de la que disponemos de los daños que se han producido como en anteriores temporales o acontecimientos de naturaleza. ¿Alguna otra cuestión, Isabel? Bueno, solamente decir que efectivamente el temporal va a seguir a lo largo del fin de semana. Es muy difícil entrar a valorar porque en muchas zonas no se ha retirado el agua todavía, con lo cual ni siquiera puede entrarse a peritar. Pero bueno, está todo el mundo, confederaciones hidrográficas, demarcaciones de costas, las dependencias de Agricultura y Pesca, exactamente lo mismo, estoy segura, el Ministerio de Fomento, el Ministerio del Interior y la propia entidad estatal de seguros agrarios, evaluando lo que es posible y lo que no, pues esperando a que se retiren sobre todo el agua, ¿no?
o la nieve para poder entrar a valorar. Muy bien. Gracias. Yo quería preguntarle a la vicepresidenta si el Gobierno finalmente va a impugnar las llamadas embajadas, como así lo denominan, que va a abrir la Generalitat en Roma y en Viena, así como el nombramiento de un representante permanente de la Generalitat ante la Unión Europea. Luego quería saber si nos puede hacer una valoración de cómo van los contactos con los demás partidos del arco parlamentario para sumarles al pacto contra el terrorismo yihadista. Y finalmente, para la ministra de Agricultura, dentro de los reales decretos que se han aprobado de cadena alimentaria, quería saber qué multas contempla en caso de cometer prácticas abusivas. Si nos podría precisar. Gracias. Como estos días ha venido señalando el ministro de Asuntos Exteriores, la Abogacía del Estado está estudiando y analizando el posible incumplimiento de la Ley de Acción Exterior y, por tanto, de la normativa constitucional española, la apertura de esas embajadas o de esos consulados, por cuanto la dirección de la política exterior corresponde al Gobierno de la Nación y porque, además, en esos procedimientos la propia ley señala los mecanismos por los que se tiene que proceder a esa apertura. Con lo que, una vez hecho ese análisis, en su caso se procederá a interponer el correspondiente recurso. Desde una premisa importante, la dirección de la política exterior corresponde al Gobierno de la Nación. Las comunidades autónomas, eso el Tribunal Constitucional lo ha dejado claro, pueden tener una acción exterior, pero eso nunca puede suponer la invasión de la atribución que tienen los Estados de asumir esa dirección de la política exterior, que además la Ley de Servicio Exterior, por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico, disciplina oportunamente. Luego también se tendrán que dar por parte de las distintas autoridades autonómicas explicaciones a los ciudadanos, no solo de posibles vulneraciones de lo que es el marco de las relaciones exteriores, sino de los costes que suponen esas actuaciones y de la posibilidad que hay y que da la propia Ley de Servicio Exterior y que han asumido otras comunidades autónomas de aprovechar la representación exterior para fortalecer la presencia institucional de los distintas comunidades autónomas y su tarea de difusión en el exterior, en el ámbito que le corresponde, defensa de sus intereses en el marco de sus competencias, no otro tipo de representaciones que solo corresponden a los Estados. Sobre los contactos con los distintos partidos del arco parlamentario. Como saben, la proposición de ley se registró con el voto con la firma del Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Popular, Foro Asturias, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro. Y en ese momento los contactos con los diferentes partidos, y a cada uno es quien debe señalar su posición, pues van encaminados a lograr el máximo apoyo a ese primer trámite de toma en consideración y después pues analizar las aportaciones que puedan llevar a cabo en este pacto desde la perspectiva que señaló el presidente del Gobierno el pasado lunes de sumar al mayor número de partidos políticos y de grupos parlamentarios a una iniciativa que es buena para España, pero también es bueno para el conjunto de las democracias en la lucha contra el yihadismo. En esa unidad política, en esa unidad de acción que se demuestra en esa proposición de ley y que, con independencia de las aportaciones que puedan tener otros grupos y que podamos analizar, nosotros creemos que en esencia pues es una buena iniciativa y confiamos en que las negociaciones de estos días puedan servir, y algún grupo ya nos lo ha manifestado, pero les corresponde a ellos manifestar su posición pública, que no van a obstaculizar su tramitación, todo lo contrario, que la van a apoyar. Con respecto a las sanciones de la ley, pues las establecidas en la propia ley, que como en todo caso pues son leves, graves, muy graves. Lo que yo quiero también destacar, porque muchas veces se dice que pueda llegar a merecer la pena incumplir la ley, pero yo quiero destacar que el incumplimiento reiterado de algunas de las cuestiones que están tipificadas, por así decirlo, en algunas de las prácticas comerciales abusivas, que el incumplimiento reiterado puede llegar a suponer sanciones de hasta 1 millón de euros, con lo cual yo reitero lo que ya he dicho en alguna ocasión, que el incumplimiento de la ley de la cadena alimentaria, es decir, cometer prácticas comerciales abusivas, no le va a salir gratis a ningún operador de la cadena. Muy bien, muchas gracias.